15 minutos, los dos principales arquitectos del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos emitieron un comunicado conjunto en las últimas horas, haciendo una serie de precisiones, tal vez son 12 puntos, en 2 páginas, Felipe. Hablo de Sergio Jaramillo, quien fuera comisionado de paz, y Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del acuerdo con las FARC. Hablando sobre lo que está ocurriendo hoy, sobre la postura del presidente Petro pidiendo ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una serie de elementos, anunciando que va a pedir de nuevo un fast track al Congreso de Colombia y hablando de nuevo de tribunal de cierre. Y es muy interesante leerlos, Felipe, porque obviamente nadie como ellos conoce lo que significaron las negociaciones y pocos como ellos entienden el contexto en el que se desarrolla esa difícil implementación que ya lleva 8 años. Lleva más de la mitad del tiempo que en principio se le concedió al acuerdo de paz para su implementación. Sí, y la verdad es que yo leí el comunicado con mucho detenimiento y pues es que ellos son los padres, ¿no? Del acuerdo de paz con las FARC. Evidentemente. Entonces yo no sé para dónde va el gobierno, yo todavía no entiendo muy bien toda esta cosa del fast track. Nos atiende desde Europa, yo tampoco, Felipe. No es el único, 817. Nos atiende desde Europa el doctor Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz. Buenos días en Colombia, doctor Jaramillo, buenas tardes para usted en Europa. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días, Felipe, y a toda su audiencia. Las conclusiones, quisiera que nos explicara de este comunicado y de lo que ustedes están leyendo en torno a la implementación del acuerdo de paz. Yo lo leo en 3 claves: no a un tribunal de cierre, no al fast track, sí al aumento del plazo para la implementación. ¿Cuáles son los sustentos de estas posiciones suyas? Yo le sugiero que comencemos por el sí. Yo sé que en Colombia todo el tema del fast track políticamente es más interesante, pero lo que es mucho más importante es que el presidente Petro puso el dedo en la llaga de la falta de implementación, incluyendo su propio gobierno obviamente, pero sobre todo del problema estratégico que tenemos en Colombia de tener una incapacidad de integrar los territorios, de incluir las poblaciones. Yo digo que vivimos en una especie, yo voy un paso más allá y digo que vivimos en una especie de apartheid territorial. Entonces el hecho de que identifique el problema de fondo y que diga esto hay que pensarlo en grande, hay que pensar en un plan Marshall para esas regiones y sobre todo las de cultivo de coca, porque con que ahí no vamos a llegar a ninguna parte, eso me parece muy positivo. Y creo que podría, en lo que queda del gobierno, aprovechando una persona del calibre de Juan Fernando Cristo, que estuvo en el filial de la negociación, que conoce esto todo excepcionalmente bien, que es una persona muy capaz, yo creo que hay una oportunidad que hay que aprovechar al máximo, porque de otra manera todo va a empeorar. Está bastante mal en este momento. Yo comenzaría por ahí y si quiere pasamos a los nos. No, por supuesto, pero frente al sí, quisiera que nos explicara esa posibilidad y por cuánto tiempo creería usted prudente se debería prorrogar el plazo de implementación del acuerdo. Lo decíamos, ya van 8 años, pasa muy rápido el tiempo, casi 8 años se cumplen en noviembre, desde el inicio, desde el punto cero de la implementación del acuerdo, y hay muchos temas pendientes. ¿Cómo se debería, uno, cuánto tiempo, y dos, cómo se debería emprender esa segunda etapa de esa prórroga que eventualmente se daría para que sea efectiva, para que no nos quedemos en lo mismo en lo que estamos hoy? Sí, se han hecho cosas, pero todavía insuficientes. Pues mire, lo primero es como poner a todo el mundo en la misma página y a todo el mundo, no solamente al gobierno. Por eso con Humberto de la Calle lanzamos la consigna de volvamos al acuerdo, que entre otras cosas no fue una cosa que nos inventamos nosotros, sino algo que yo oí a las comunidades mismas en los territorios con las que tengo bastante comunicación, que siguen aferradas al acuerdo, que no han perdido la esperanza de ninguna manera, diciendo volvamos al acuerdo. Esa es la consigna. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay que hacer todo con mucha mayor intensidad, y cuando se pone el tema del tiempo, pues vuelvo a decirle, yo comenzaría es por crear el impulso. Otra vez, con Cristo en el gobierno me parece que sería muy fácil montar un sistema de seguimiento mucho más exigente del cumplimiento de los que se llaman los planes nacionales, sobre los que también habló el presidente Petro en el Consejo de Seguridad, que están absolutamente retrasados. ¿Y eso qué es? Planes para que se atiende a la población civil y tengan
servicios, si no iguales, por lo menos que se aproximen a lo que existe en las ciudades en todo el espectro de lo que conocemos de salud, educación, planes especiales de salud, tanto que se ha discutido la salud en Colombia. El verdadero problema de salud en Colombia está en la zona rural, a donde no llegan las EPS, obviamente vías, obviamente conectividad, pero también temas críticos como la asistencia técnica, la comercialización, todo lo que está alrededor de hacer que el campo crezca, que Colombia tiene. Recordemos estas cifras que se nos olvidan. Porcentualmente, el campo es 3 veces más pobre que la ciudad, 3 veces más pobre. Prácticamente todos los indicadores sociales hay que multiplicarlos por 3 a la baja cuando hablamos de la gente que habla en las zonas rurales de Colombia. Si eso requiere más tiempo, pues pongámosle más tiempo. Lo que no creemos es que esos cambios deban incluir lo que llamamos las medidas transicionales del acuerdo, que tienen límites legales y constitucionales. Para hablar claramente, no estamos de acuerdo con la idea de una prolongación de la JEP, que va a tener 15 años para hacer su trabajo. Es un tiempo muy largo, es un costo muy alto, es más que suficiente. Hay que pasar de esa fase transicional de justicia a volver a la justicia ordinaria. Pero en lo que tiene que ver, lo ha dicho también en sus entrevistas Humberto de la Calle, con recursos fiscales, con hacer esfuerzos más grandes en el tiempo, estamos completamente de acuerdo con esa idea. Doctor Jaramillo, me llama la atención esa posición suya y de Humberto de la Calle frente a no prorrogar el límite de tiempo que tiene la JEP para actuar, 15 años. Básicamente, no sé cuánto quede, porque yo creo que la JEP empezó a funcionar en el año 18, mientras se hizo el montaje y demás, o se cuenta desde el 16. En cualquier caso, estaríamos cerca de la mitad de su mandato y hasta hoy no hay resultados muy grandes. Es decir, la JEP hoy está en una gran deuda con los colombianos porque no ha logrado los resultados que se esperaban. Todavía no hay decisiones de fondo en ninguno de los casos. Estamos a puertas de conocer las primeras sobre el secretariado de las FARC y algunas de militares, pero casi que en la mitad de su periodo para el cual fue creado, la JEP no ha logrado todavía sacar adelante sanciones a los máximos responsables de los crímenes más graves. ¿Usted cree con Humberto de la Calle que 7 años serían suficientes para eso? ¿Qué pasaría si no lo cumplen? Pues creemos que lo peor que podemos hacer es abrir la perspectiva de una prolongación, porque crearía precisamente el incentivo perverso de alargar las cosas aún más. El modelo de la JEP es lo que llaman técnicamente un modelo de justicia rogada. La gente está yendo y declarando voluntariamente a la JEP. Debería ser posible sacar sentencias de manera mucho más expedita, que también lo dijimos en el acuerdo, y yo sé que hay magistrados, si me permite decirlo, el magistrado Cifuentes, yo sé cuando estaba de presidente de la JEP desesperado tratando de empujar al máximo para que se movieran las cosas. Eso hay que hacerlo, y además estamos en un modelo de justicia transicional, donde tenemos que ponerle el énfasis también en la palabra transición. Esto es para una transición, no es un modelo de justicia permanente, es un modelo muy costoso además. Colombia tiene necesidades enormes, justamente de inversión en todas estas regiones de las que estamos hablando, pero también para hacer más efectiva la justicia ordinaria en su alcance en esas regiones, en el combate al crimen organizado. De manera que lo mejor que puede hacer la JEP es realmente amarrarse el cinturón y trabajar de la manera más intensa posible para que en el plazo que tiene, que es ya muy generoso, 15 años, salgan las sentencias que todos esperamos. Sí, doctor Jaramillo, ahora vayamos a los no. ¿Por qué no un tribunal de cierre como lo ha pedido el gobierno, como lo está pidiendo incluso el antiguo secretariado de las FARC? Yo no he visto que el antiguo secretariado de las FARC haya pedido eso, y realmente desde el punto de vista de ellos sería la peor idea, porque comencemos por reconocer que Colombia logró una cosa extraordinariamente importante, y es que en su revisión, en el examen preliminar que venía haciendo desde el año 2004 la Corte Penal Internacional, un examen que duró casi 20 años, se llegó a la conclusión de que Colombia estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo el Estatuto de Roma, y en particular bajo el artículo 17, entre otras cosas precisamente porque existía la JEP, porque la JEP tenía credibilidad en su trabajo y que por tanto se podía cerrar ese examen. Es la primera vez, esto hay que enfatizarlo mucho, es la primera vez que un sistema transicional es considerado por la Corte Penal como en concordancia compatible con el artículo 17.
Entonces Colombia puso un nuevo estándar, abrió una puerta para negociaciones, para resolver el famoso dilema de la justicia y la paz, aceptado al más alto nivel internacional. Sería una bestialidad poner en riesgo eso con un nuevo tribunal que, más allá de la idea francamente absurda de volver a gastar dinero de los colombianos en volver a tratar las mismas cosas, sería una idea absurda poner en riesgo todo esto, incluyendo la seguridad jurídica de quienes están sometidos a la JEP, como las FARC, como hombres de nuestras fuerzas militares y Policía Nacional, porque la idea que han propuesto del tribunal, asociada a lo que llaman perdón social, que pues evidentemente se trata de una amnistía encubierta, eso no tiene ningún sustento ni aprobación internacional y derrumbaría todo el edificio. Entonces yo creo que esa sí es francamente una muy mala idea. Sí, doctor Jaramillo, el otro no de la carta conjunta que usted escribió con Humberto de la Calle gira en torno al fast track, que es tal vez el más aburrido, pero que es clave porque tiene que ver con el Congreso. El fast track se utilizó para sacar adelante una serie de reformas constitucionales, legales, en la mitad del tiempo que usualmente tiene un trámite ordinario en el Congreso, para poder iniciar la implementación del acuerdo con las FARC. ¿Por qué hoy ustedes están de acuerdo con la posibilidad que planteó el presidente Petro de volver a utilizar una figura como la del fast track? El fast track fue en su momento una medida francamente atrevida, como es reducir a la mitad los debates en el Congreso de las leyes e incluso de las reformas constitucionales. Y la única justificación para hacer eso es porque estábamos en el cierre del conflicto, en el momento más álgido de la transición, donde teníamos que dar garantías de que el gobierno iba a cumplir. Los gobiernos normalmente no cumplen. Y añado además, Ricardo y Felipe, que una de las cosas más difíciles que tuvimos que negociar con las FARC, más duras, el único momento en que se rompió la mesa fue en la fase secreta, cuando estuvimos hablando del tema de dejación de armas, sí, y de la secuencia de esa dejación. Y la secuencia que quedó desde el acuerdo marco, desde el acuerdo general, es que todo pasaba simultáneamente. Entonces las FARC iban a cumplir con su parte, nosotros también teníamos que cumplir. Teníamos que mostrar que elementos básicos como la amnistía por el delito de rebelión, el fundamento constitucional del sistema integral de justicia, verdad y reparación iba a quedar. Entonces tenía en ese momento todo el sentido, pero esa no es la situación de hoy. Y no sería nada conveniente abrir un mecanismo así hoy en día. Otra cosa, como también dijimos con Humberto en el comunicado, es que se apele justamente a la figura tan mencionada de un acuerdo nacional para hacer esas cosas, para ponernos de acuerdo en la implementación, porque aquí yo creo que hay que volver y oír con atención lo que dijo el presidente Petro en el Consejo, porque en este punto yo le hallo que tiene toda la razón. Y es que hay que hacerse la pregunta, ¿por qué es que sigue esa situación así en esas regiones? Año tras año, década tras década. La última vez que ustedes hablaron conmigo, les leí un párrafo sobre el Cauca como una región tomada por narcos, guerrillas, paramilitares, violencia y muerte por todas partes, y era un párrafo de Guillermo Cano del año 85. Entonces esto es una cosa que desborda, un problema que desborda el alcance de la política, que entre otras cosas está concentrada donde se hace política, que es donde está la población más densa en las ciudades, en las zonas rurales consolidadas. Tiene todo el sentido hacer un acuerdo nacional para llegar a esas regiones, y si uno hace ese acuerdo y llega a acuerdos sólidos que incluyan a todo el mundo, con facilidad podrá ir al Congreso y sobre esa base sí tenemos que pasar. Si hay necesidad, porque en general la mayor parte de las cosas que hay que hacer son políticas públicas, algunas pueden requerir ley, pues va al Congreso y dice, mire, sobre la base de este consenso, pasemos esto rápido que ya todo lo hemos acordado. Eso creemos que es la secuencia lógica. Sí. Doctor Jaramillo, yo quiero hacerle una última pregunta sobre lo que está pasando hoy en la paz total del presidente Petro. Disidencias con disidencias, es decir, ya tenemos grupos y subgrupos. Ayer nos decía aquí Camilo González Pozo, que es el jefe de la delegación con el EMC, que hay 36 diferentes grupos de disidencias de las FARC. El ELN en medio de una negociación y con dudas sobre si prorroga o no el cese del fuego. Y además de eso, con la apertura de un nuevo diálogo político con la segunda Marquetalia. ¿Usted cómo ve hoy como la paz total del presidente Petro?
Comienzo otra vez por lo positivo y veo que se está haciendo más énfasis en lo que debería ser el centro de gravedad de cualquier proceso y en realidad, a mi juicio, el proceso solo hay uno, que es el gran proceso de paz de Colombia, que hay que verlo con perspectiva histórica y que si quiere comenzó también antes de nosotros con la desmovilización de los paramilitares. En esa lógica, el centro de gravedad tiene que estar en las comunidades, en conectar con las comunidades, en sacar adelante el acuerdo. Y en ese marco mira uno a ver qué hacen con los que siguen en armas, están dedicados al crimen, etcétera. El EMC, ustedes saben, fue un invento. El EMC no existía. El EMC es literalmente un invento del primer comisionado de paz de este gobierno, junto con un delegado de la misión de verificación y otro de Noruega, que con enorme irresponsabilidad decidieron reconocer un grupo que no existía, y entonces ahora lo que estamos viendo es justamente las consecuencias de todo eso. Era una farsa, se está mostrando, la realidad lo está mostrando, le está causando enormes dificultades no solo al gobierno, sino a las comunidades en los territorios. Entonces yo creo que eso hay que todo repensarlo, hay que volver al tablero, y en la medida, otra vez, que el gobierno entre con fuerza a regiones tan necesitadas como el Cauca, en la medida en que la gente vea que es en serio, que las inversiones se van a hacer, pues la gente empieza a creerle más y el problema se comienza a resolver. Las 8:32 es Sergio Jaramillo, exalto comisionado de paz del gobierno Santos, hablando con nosotros sobre las ideas del presidente Petro planteadas ante Naciones Unidas, ante el Consejo de Seguridad, sobre lo que tiene que ver con la implementación, con el fast track y también con el tribunal de cierre. El presidente Petro sigue hablando de un tribunal que tendría un cierre definitivo del conflicto. Doctor Jaramillo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y muy buen día. 8:32. Sí, Ricardo.